cuando sea necesario. Pero no te preocupes, que entre más calladas estés, mejor. Espero que te vaya bien en tu nueva vida. A este día tan especial para mí. Y quiero que sepan que hoy me invade la felicidad, porque hoy logré que mi hija consiguiera por fin un marido. Hoy por fin te irás de la casa y cumplirás tu deber como mujer, el convertirte en esposa y en madre. Y eso me hace tan feliz. A mí que he sido tan buen padre, que te enseñé a hablar correctamente. A mí que he sido tan buen padre, que te enseñé a vestirte de forma correcta para no provocar a los hombres. A mí que cuidé tu flor como el tesoro más grande. ¿Cómo vamos a dejar a mi sobrina con ese señor? ¿No se la merece? No se la merece. No, es un objeto más. Claro, la tiene como un objeto. ¿Cómo la va a dejar con él? Total. No me parece. No me parece. Es un machista. Deberíamos dejar que no se casara con él. No voy a permitirlo. No deberías permitirlo. Voy para clase tarde. En cualquier lugar y ya lo sabes nada. Hoy te entrego la más preciada posición que a partir de hoy será también tu posición. Por mi honor como padre te juro que me encargué de que tus madres y tus tías te enseñaran a cocinar, lavar y planchar. Pero lo más importante, que le enseñaran a callar y que solo debe hablar cuando se le dé permiso. A partir de hoy te la entrego para que sea tuya. Estamos aquí reunidos a este lugar de Atlante a sus espaldas para que sea Atlante quien nos respalde y acompañe con su gracia la decisión que nuestro hermano Isaac, presente en este día, decide tomar posesión de Rebeca. Es costumbre, es necesario antes de proceder saber si todos los que están aquí presentes están de acuerdo con esta posesión. ¡Oh! La famosa boda. ¿Te das cuenta, sobrina, de que cuando te cases ya no vas a tener ninguna voz alguna? Eres solamente un objeto más de este hombre. Y él es el único que vas a tener la capacidad de decidir. Lo único importante en esta boda es el vestido más bonito, la decoración más lujosa y el banquete más extravagante. Date cuenta, sobrina,
pasa toda. Están arruinando todo. Hombres necios que nos esclavizan, nos profanan, nos quitan la libertad. Quiten la libertad, no nos pueden quitar la libertad. ¿Quién les dio permiso para hablar? Libertad. Ella no tiene que decir nada. Nada. Así que, ¿qué esperan? Adelante, quítenle el velo. Y verán que no va a pasar nada. Adelante. ¿Por qué no se lo arrancan? Ah, sí. Bueno, William, ya que estamos en el detrás de cámaras de cómo se hizo la boda profana o la boda de Isaac y Rebeca con nombres que varió, eso hablaré yo más luego. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia y también, bueno, un poco cómo nace todo. Bueno, la experiencia, debo decir que superó las expectativas. Realmente creo que la parte donde nos reuníamos continuamente a planear fue como lo más edificante, se puede decir, porque fue realmente como visualizar algo y entender que aunque uno planea y que prepara algunas cosas, pues también queda como ese espacio donde cada persona que participa en el, digamos, en el performance aporta lo suyo sin saber todavía qué es lo que va a aportar. O sea, me pareció como algo interesante, porque a diferencia de lo teórico, ¿no? Lo que uno escribe, por ejemplo, en un texto, uno como que ya tiene una visión de hacia dónde va, tiene un guión, como quien dice, ya estructurado, y uno simplemente lo ejecuta ahí en el texto. Pero acá teníamos guiones que habíamos también preparado, pero de alguna manera los diálogos simplemente fueron como indicaciones, ¿no? Las cosas como que fluyó con una naturalidad diferente, y eso demuestra de pronto en que entre esa teoría y esa práctica siempre hay esa brecha, pero que es una brecha en la que uno crece, ¿no? Una brecha como en la que uno realmente aprende, y que quizás eso es lo que decía la profesora Mónica cuando decía que de la práctica era que después se elaboraba la teoría, y no que uno tenía la idea de que normalmente era al revés, ¿no? Y ahora que uno de pronto ve esto, le es como más fácil entender los conceptos que ella planteó con el tema del performance, de lo de la liminalidad, lo del umbral, lo de la comunitas, el convivio, eso. Creo que hay una aprehensión diferente, es decir, no textual, no leída, sino vivida, y creo que eso hace una diferencia muy grande. Y pues en cuanto a esas explicaciones que ella dio, me parece que me gustó más, me llamó mucho la atención el tema del umbral, que específicamente lo pude vivenciar o evidenciar en el momento en que la novia dentro de la boda ya es entregada por el padre del novio, pero el novio todavía como que no es autorizado a llevársela porque no se ha todavía concretado el rito donde se puede darse, ¿no? Y entonces ella queda técnicamente en ese limbo, ¿no? Queda ahí en un espacio donde no es nadie, no es la novia, sigue siendo la hija, pero ya es una hija que se entregó, o que técnicamente debe estar en otro lado, y todavía no es la esposa, porque está allí. Entonces creo que es una forma muy interesante de poder entender ese concepto. Sí, muy visual, muy visual. Bueno, gracias. Bueno, Gerardo, siguiendo con esta ronda de entrevistas, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, y también, además de la experiencia, no sé, tal vez esa temática de toda la creación del performance que te llamó la atención. Me pareció muy interesante, realmente como hay una gran diferencia del proceso detrás, que es de alguna manera un convivio de compartir ideas, y cómo eso se traslada a la parte práctica. Muy interesante porque casi siempre uno nunca lo que planea sale tal cual, pero eso no es como un limitante, sino que al contrario, eso te da un abanico de posibilidades. Ver cómo en plena obra a veces lo que no sale no es algo malo, sino que es una oportunidad de improvisar, y como esa improvisación no es algo negativo, sino que es algo que suma puntos.
Entonces siempre me parece muy interesante ver esa dinámica entre la parte teórica, por así decirlo, y la parte práctica. Me parece que la obra cumplió las expectativas, creo que se cumplió a cabalidad el mensaje que queríamos dar. Y en lo referente a los argumentos que se incluyen de lo dado en clase frente a la obra, me parece muy interesante cómo se refleja el concepto de liminalidad, sobre todo este aspecto interesante que fue la novia, que en últimas es la parte central de toda la obra, en la medida en que, como vimos a lo largo de la obra, ella no era más que un objeto que era, digamos, era posesión del padre, como se dijo en la obra, que pasa a ser posesión ahora del esposo. Sin embargo, hasta este momento, cuando se va a consumar el matrimonio, donde ella está en esta especie de limbo entre ambas figuras, pero la interrupción de la boda produce que este limbo se mantenga artificialmente más allá de lo que debería haber estado. Y este proceso artificial que mantiene el limbo, de alguna otra manera subvierte las características del espacio. Me parece fascinante cómo al final termina deconstruyendo la obra, justamente porque en este espacio liminal la estructura jerárquica, como se conoce, se pierde. Y me pareció muy chévere cómo en la obra reflejamos eso, en la medida en que en última, justamente este espacio de limbo es lo que le permite a la novia adquirir su emancipación y dejar tanto la sombra del padre como del esposo y adquirir su propia independencia. Y nada, creo que sería todo. Muchas gracias. Bueno, Santiago, en esta ronda de entrevistas, cuéntanos cómo te pareció todo el proceso de llevar a cabo la obra y qué aspecto de lo dado en clase te pareció más interesante, cómo se vio reflejado durante todo este proceso creativo. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Bueno, en un principio la comunidad, la experiencia tanto dentro como fuera de la creación del performance y actuar también, creo que configuró un espacio súper interesante y que bueno, nuestros compañeros estuvimos trabajando varias semanas, estuvimos intentando conformar como una cosa que tuviese el significado suficiente como para no pasar por alto. Y bueno, espero que ojalá haya sido de esa manera. Pero, entre otras cosas, hablar de la comunidad que se formó en esas 3-4 semanas que estuvimos trabajando es como una de las cosas que más me gustaría como intentar comentar acá. Y es que bueno, nació no solo de un choque de ideas, no solo de una lluvia de ideas, no solo de intentar llevar a hechos una idea que era el exponer la liminalidad, terminar de representar algo realmente importante y en últimas que fuese no solo dentro del espacio de la obra, algo realmente visualmente atractivo y bueno, que de un modo u otro fuese un performance interesante, sino que tuviese siempre, como habíamos dicho en la otra entrevista que hicimos al departamento, un espacio que realmente tuviese contenido. Y en esa medida entender que bueno, no solo todo lo que hicimos tenía un significado, desde el modo en cómo el padre entrega a la novia hasta cómo artificialmente también se expande un poco el umbral liminal y darle la posibilidad de decidir a la novia para que la liberación se manifieste y entender que bueno, después de eso, ni durante ni antes, la comunidad estuvo presente, porque incluso hoy, que hoy es 19, un día después de realizar el performance de la boda, cuando están viendo las fotos y los videos, la gente se creyó tanto el cuento que siguen preguntando que si fue una boda real dentro de la universidad, lo cual me parece súper interesante. Y que bueno, sin el contexto, pues creo que no tendría mucho sentido. Pero en esas, entender que bueno, toda la obra estuvo pensada desde el principio hasta el fin. Gracias, Santiago.